En esta aportación se abordará una de las denominadas vanguardias artísticas que en el siglo XX aparecieron en la escena artística, principalmente en Europa. Se trata del denominado cubismo y en específico de lo que se determina como el protocubismo y una de sus primeras etapas formales que se denomina el cubismo analítico. En esta aportación tenemos que el cubismo es un movimiento vanguardista de inicios del siglo XX que se caracteriza por el uso dominante de figuras geométricas como los rectángulos, los triángulos y especialmente los cubos, de donde toma ahí su nombre. Quienes han tratado de explicar este movimiento establecen que su objetivo es romper eh, con la representación naturalista y plasmar varios planos de modo simultáneo sobre la superficie de un cuadro. Esto motiva la manera en que se constituye la obra y el resultado en el que finalmente se dificulta entender con claridad el contenido y mensaje de la obra. Los orígenes de este movimiento se atribuyen a los esfuerzos de varios autores, entre los que se hace destacar a Pablo Ruiz Picasso y a Georges Braque. Picasso es el personaje más conocido de esta vanguardia y su obra influyó en numerosos movimientos artísticos. Además, Picasso cultivó otras formas de arte como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, el diseño de escenografías y de vestuario para montajes teatrales, e incluso él tuvo una brevísima obra literaria. Él tenía dentro de su bagaje pues el ser un pacifista y un militante comunista reconocido tanto dentro del Partido Comunista Español como del Partido Comunista Francés. Esa es parte de su bagaje ahí cultural. Por su parte, Georges Braque eh, en su obra tuvo unos primeros momentos fauvistas de aquel movimiento de las fieras que le llamaban, que era un concepto denostativo por la manera en que manejaban precisamente el color y las pinceladas. Y en su aspecto de acercamiento al cubismo, en el verano de 1907, que es en donde se enmarca este movimiento, pinta en el lugar donde pintó Cézanne, en el Stack, una cuya obra influyó en el cubismo, la obra de Cézanne. Ya lo veremos esto más adelante. Pintó una serie de paisajes, Braque, una serie de paisajes lineales que ya son de la época precubista, lo que se denomina la etapa del precubismo. Y se distinguen en su cubismo dos fases. En la segunda época pinta cuadros de superficies superpuestas en planos angulares, componiendo a base de cubos y usando unos pocos tonos cromáticos, una paleta muy, muy limitada, y después pasó por una fase de cubismo analítico de 1909 a 1912, en el que los objetos quedan de tal manera descompuestos en facetas hasta un punto en que quedan irreconocibles. El estilo característico del cubismo, según los analistas de manifestaciones artísticas, explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad, mirando los objetos desde todos los puntos de vista posibles, lo cual implicó en los hechos una ruptura con los modelos pictóricos vigentes desde el Renacimiento. Entonces, el término cubismo eh, no fue propuesto por los propios pintores, sino que fue un crítico, Louis Vauxhall, quien luego de acudir a una exposición de Georges Braque, afirmó que sus obras se reducían el paisaje y el cuerpo humano a insípidos cubos y procedió entonces a hablar del cubismo.
Entonces vemos que el nombre de esta vanguardia en su inicio fue de un aspecto denostativo, de una crítica a la técnica, y que los seguidores de esta vanguardia lo adoptaron, se apropiaron de él, algo similar a lo que sucedió con el nombre de cristeros, que de ser despectivo de los generales revolucionarios, de los generales que los estaban persiguiendo, hacia los católicos mexicanos en el conflicto religioso de los años 20. Aquí en México lo adoptaron para identificarse como los cristeros, ¿verdad? Que es lo que conocemos, que adoptaron ese nombre también partiendo de esa denostación, igual con el cubismo. Convencionalmente se ha establecido el inicio del movimiento cubista eh, a partir del año de 1907, cuando Pablo Picasso, como decíamos que el principal, el más conocido de los autores de esta vanguardia, presenta por primera vez la pintura Les Demoiselles d'Avignon o Las Damas de Aviñón, recibiendo críticas adversas y el rechazo por parte de los críticos por el brusco rompimiento con los cánones que hasta la época de la presentación de este cuadro estaban vigentes para las obras pictóricas. Entonces, el cuadro en sí constituye una referencia clave para hablar del cubismo, del cual, como ya he dicho, fue Picasso el máximo exponente y creador, junto con Braque, del movimiento artístico. Este imprime un nuevo punto de partida donde elimina todo lo sublime de la tradición pictórica, rompiendo con el realismo, los cánones de profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino. Recordamos los cuadros también y las esculturas también logradas de épocas previas, sobre todo el Renacimiento, hacia el realismo que se da, y se nota en este cuadro la influencia africana de las máscaras que lucen dos de las mujeres que aparecen ahí, que se aprecian a la derecha del cuadro. Entonces toda la obra es reducida a un conjunto de planos angulares sin fondo, sin perspectiva espacial, en que las formas están marcadas por líneas de claroscuros. Inclusive ahí dentro del cuadro, hacia la izquierda, vemos ahí una de las señoritas de Aviñón, con una postura así como tipo de las pinturas del antiguo Egipto, ¿no? Entonces tiene ahí su influencia dentro de esta parte de la cultura africana. Entre las características del cubismo se han identificado los estudiosos del arte, han identificado algunas de las siguientes características: que las pinturas cubistas en su mayoría suprimen la mayoría de los detalles de los objetos que representan, es decir, no se distingue plenamente de qué objeto se trata. De ahí se pretende, a través de estas pinturas, hacer una visión analítica de los elementos de representación a través de la descomposición del objeto en planos que al azar se van plasmando. Distinguen también dentro de sus características el uso de figuras geométricas, los cubos, el cilindro, etc. Y la preferencia por las líneas rectas, que se hace más evidente en las etapas del cubismo analítico y del cubismo sintético. En el precubismo, protocubismo, se hace todavía uso de otros recursos, aun y cuando ya la perspectiva se pierde y también la gama de colores. También se reconoce y abraza la naturaleza bidimensional del lienzo, lo que sería la altura, la anchura, y prescindiendo de la tridimensionalidad, que es otra de sus características. No se aprecia un esfuerzo por la profundidad dentro de las obras del cubismo en la pintura. Trata de representar en sus pinturas todos los puntos de vista posibles de un objeto de manera simultánea en la visualización del lienzo. Por eso es difícil apreciar ante qué objeto se está en algunas de las obras de esta vanguardia. Se distingue también por su poca perspectiva y profundidad espacial, y se rompe con toda la técnica que había permitido mostrar en superficies planas la ilusión de profundidad,
Recordemos, dentro de otras épocas del arte que se han analizado, pues también el uso de la perspectiva que daba la ilusión incluso de una profundidad en paredes lisas, ¿no? Y se pinta con colores apagados, tonalidades grises, verdes, marrones, sobre todo en la primera época de lo que sería el cubismo analítico. También se distingue la aplicación de técnicas mixtas como el collage, la tipografía, etcétera, otros recursos visuales que hacen uso en etapas más avanzadas de la vanguardia, como lo es precisamente ya otros avances pues dentro de esta misma vanguardia, que al final de su época pues lograron eh, descomponer aún más precisamente el objeto de la obra, precisamente utilizando diferentes materiales. Al explorar respecto de la ideología de la vanguardia, de esta vanguardia del cubismo, se ha de tener en consideración pues, precisamente la época en que se desarrolla y en que a la par se dieron otros movimientos en distintas facetas del conocimiento en el mundo. Y así tenemos que su aparición estuvo también relacionada con otros dos hechos acontecidos en esa misma década que, según indican ellos, revelaron que las cosas pueden ser diferentes a como aparentan ser. Hablamos por una parte, del psicoanálisis, que según evidenciaba que pueden existir motivaciones más profundas para los actos humanos a través de la exploración del subconsciente y todo aquello que maneja el psicoanálisis, que no es tema ahorita, pero que conocemos un poco de sus alcances, y la teoría de la relatividad, que revela que el mundo no era exactamente en su estructura profunda como se creía hasta la época. En esas exploraciones, en esos hechos que se acontecen en la humanidad, en el conocimiento de la humanidad, pues parte el fundamento ideológico precisamente del cubismo. También el antibelicismo y las ideas socialistas y comunistas de la época, y ahí recordamos la afiliación comunista de su principal fundador. En la parte técnica tenemos como antecedentes, y podemos mencionar a Paul Cézanne, que no por su obra en sí, sino por la influencia que su técnica tuvo en posteriores autores, a través de, por ejemplo, el manejo de la perspectiva, de múltiples planos, como vemos aquí en estas obras que aquí se aprecian en la filmina, múltiples planos, vistas, su obra de frente en la parte superior de un objeto en un solo lienzo, donde se pierde precisamente la perspectiva ordinaria pues, de una representación del arte, y el manejo de color que se aparta de la realidad. Ahí se ven tonalidades que ya no están tan apegados a la realidad como en otras obras. También los cubistas forman elementos o toman elementos del arte africano, como ya lo vimos en las máscaras, en el cuadro de las señoritas de Aviñón, y del romano catalán, el románico catalán, en la composición de los elementos del lienzo, como ven la disposición en la parte de abajo de la filmina, disposiciones que vemos a veces utilizadas también dentro de las obras cubistas. Como ya se había apuntado, rompen con la perspectiva, tanto la lineal como la atmosférica o aérea, que había tomado tanto cuidado en otras épocas, otros autores, precisamente para cubrir ahí la cuestión de la perspectiva, que les diera una visualización más clara. Aquí tenemos el cuadro de la Guernica de Picasso como un ejemplo de la composición ya por encargo político y con la influencia pacifista, o más bien antibelicista, que señalamos como ideología de la vanguardia cubista. El motivo que impulsó a Pablo Picasso a realizar esta escena, que representa esta pintura de gran formato, fue la noticia de los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca que da nombre a la obra de la Guernica, conocidos por el artista a través de las dramáticas fotografías que publicaban los medios de la época en que se pinta esta obra.
Y aquí es donde llegamos ya básicamente a lo que se denomina el cubismo analítico, que es una de las etapas que se identifican de este movimiento vanguardista, entre otras muchas que se van dando dentro de la evolución de este movimiento. Así, además del protocubismo, que fue los iniciales esfuerzos y aparición de esta vanguardia, a la primera fase oficial del movimiento se le conoce como cubismo analítico, que tuvo lugar entre 1908 y 1912. Y se caracteriza por pinturas caóticas de sujetos fragmentados en tonos neutros, ya que se da un mayor grado de descomposición en planos de análisis, según lo indican sus autores, para recomponer los planos que son de su interés en plasmar. Entonces, esa descomposición de figuras múltiples, en múltiples partes, todas geométricas, cuyo objetivo era organizarlas y analizarlas por separado, y por ello es posible decir que fue la etapa más compleja de comprender de las obras del cubismo. Analizan el objeto a plasmar en esta técnica que ellos señalan, se estudia, se descomponen en planos, se escogen cuáles planos se desea plasmar, inclusive pueden tomar planos de diferentes puntos de vista, de poner al frente lo que se ve desde atrás o de un costado, se mezclan y en ello es lo que se pinta o que puede o no ajustarse pues a la realidad, y se pinta lo que se quiere pintar, pues, es decir, a la voluntad del autor, lo que quiere el plasmar de ese análisis o descomposición del objeto en planos. Entonces, en esta etapa pues cuesta más trabajo entender la obra y casi llegan a lo que posteriormente se conocía como el arte abstracto, que ellos al final nunca lo tomaron como tal, pero que casi rayando en esa situación. Aquí vemos ejemplos de las obras de esta corriente, que como dije fue la etapa inicial del movimiento, lo que sería el cubismo analítico formalmente tomado. Las pinturas eran casi todas monocromáticas, grises, enfocadas en el punto de vista y no en la cromaticidad. Utilizan una paleta limitada de colores y la descomposición del objeto que aleja la obra de la realidad. Aquí tenemos este cuadro de la mujer con mandolina, donde muy apenas se alcanza a figurar, ¿verdad?, lo que sería el cuerpo de una mujer, la mandolina que empuña en sus manos y un fondo difuminado caótico que se pierde o se confunde con los rasgos del cuerpo. Este enfoque del punto de vista era tal que en muchos casos las obras se volvían prácticamente abstractas, ya que los planos se hacían irreconocibles e independientes del volumen del objeto pintado. En el ejemplo que pongo aquí, a pesar del nombre de la obra, es prácticamente identificar los objetos que se plasman en la misma, lo que la hace adolecer de claridad. No se entiende dónde está o qué es lo que está plasmando ahí, dónde está, dice naturaleza muerta con botella de ron, y se dificulta realmente ubicar precisamente qué es lo que se está plasmando dentro de la obra. En este ejemplo, en la obra Naturaleza muerta con metrónomo, las formas fracturadas a menudo se superponen entre ellas, mostrando el objeto desde múltiples perspectivas a la vez. Esto hace difícil al espectador el entender con claridad y plenitud el objeto y el sentido de la obra. Se hace subjetiva la creación y la interpretación del arte. Entonces, ante la dificultad que suponía interpretar ciertos cuadros cubistas, dada su ruptura con toda forma de naturalidad, se ocasionó que fuera necesario acompañar la obra con un texto explicativo de la naturaleza crítica, gesto que luego se haría común en las obras de arte de las vanguardias. No obstante, es necesario apuntar que una crítica ortodoxa del arte nos permite expresar que los objetos que no comunican algo al espectador no son arte. Por tanto, si una obra necesita un intermediario para entenderla, pues no es arte, ¿verdad? No, le falta la claridad para constituirse en arte, ¿verdad?, lo que habíamos estado definiendo básicamente dentro de este análisis.
El movimiento vanguardista del cubismo influyó también en otras formas de expresión artística y, por ejemplo, en el arte literario tuvo sus exponentes en formas de expresión. El cubismo literario es una adaptación fruto del ingenio del francés Guillaume Apollinaire, que fue un reconocido poeta y ensayista que vivió en la época y en esta tendencia procuraba mezclar imágenes y conceptos de manera más o menos azarosa, incursionando así en los caligramas, como el que tenemos aquí a la derecha en la filmina. Estos eran poemas que se formaban sobre la página, una imagen, formaban en la página una imagen determinada debido a su distribución sobre el papel blanco. Entonces, con las propias letras trataban de formar una imagen que podía tener relación con el texto, ¿verdad? Con lo que decía, lo que textualmente decía, se formaba una imagen respecto de esas palabras. Esta tendencia es llevada al máximo precisamente por este autor Apollinaire en sus caligramas Poemas de paz y de la guerra en 1918, donde se rompía la estructura sintáctica y lógica del poema, prefigurando lo que posteriormente harían los surrealistas en su obra precisamente eh, bajo esa otra vanguardia. También tuvo exponentes el cubismo en la escultura, eh, y nosotros cuando miramos un objeto tridimensional como lo es la escultura, pues solo vemos partes de él, otras partes están ocultas a la vista desde un punto, desde un punto de observación. Los artistas que forman parte del movimiento artístico llamado cubismo crearon representaciones de objetos para mostrarnos partes desde múltiples perspectivas o puntos de vista. Por eso se deforma de alguna manera la perspectiva, el punto de vista de un objeto para poder incluir esta forma de representación de los objetos. A Pablo Picasso, que también desarrolló el cubismo, como veíamos, se le atribuye posiblemente la primera escultura cubista, su cabeza de mujer de 1909, que fue modelada a partir de una mujer que en ese entonces fue su amante, pero que ciertamente pues no constituye un retrato, ¿no? Es una figura pues que no parece como que fuera básicamente representando a alguna persona en específico, sin embargo pues él lo estableció. Otro autor fue Jacques Lipchitz, fue un escultor francés que se pasó al cubismo poco después de conocer a Picasso en París. En las primeras obras de este autor se exploraron líneas y planos en bloques sólidos, de formas a menudo realizados en bajo relieve, como la que tenemos aquí en la filmina, donde las figuras están elevadas pero no exentas de la superficie detrás de ellas. En sus naturalezas muertas los objetos están fracturados y los bordes de la mesa pueden difuminarse con secciones de la pared o del techo. Más adelante en su carrera, este autor Lipchitz cambió un poco su estilo y comenzó a crear obras con líneas más curvas y formas redondeadas. Entonces, aquí como se ve, pues se abandona todo el realismo, toda la exactitud de las grandes obras del Renacimiento. Era básicamente el objeto de esta corriente. Otro exponente de esta vanguardia en escultura es este autor Alexander Archipenko, ruso de nacimiento, que toma la idea de múltiples puntos de vista para atravesar la figura. Él utiliza el espacio negativo para explorar las áreas cambiantes de formas convexas y cóncavas y proporciona así vistas inusuales del tema. Aquí tenemos una obra de este autor, Walking Woman. Jugaba con espacios vacíos y con los sólidos, y podemos decir que es la escultura de una figura, pero su rostro y el torso están perforados con agujeros, sus piernas se han convertido en formas geométricas contrastantes y según se aprecia se rompe igualmente con el realismo e introduce los vacíos para aprovechar el contraste con las formas geométricas de la composición. Esta es básicamente la
la forma en que este autor lo presenta. Hay más autores que también habría que explorar, pero básicamente es el, más o menos el estilo de jugar con la geometría, con los vacíos y con los diferentes puntos de vista hacia partes que no serían visibles en una escultura tridimensional pues común, ¿verdad? Hasta la fecha en que se generó esta vanguardia. Y finalmente pues toca lo que sería el turno de la arquitectura. Aquí podemos apuntar que lo que inicialmente era un movimiento pictórico traspasó pronto los géneros artísticos y acabó instalándose en el ámbito de la arquitectura y el diseño. Buscaron sus exponentes jugar con la geometría, explorar las posibilidades del espacio y de su tridimensionalidad en lo que sería la arquitectura. Y aquí tenemos como un ejemplo la Villa Savoy, que es un edificio situado en Poissy, en las afueras de París, que fue construido en 1929 y proyectado por Le Corbusier, que es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX, que inclusive hasta la fecha han tenido pues grande influencia dentro de la forma de hacer inclusive las casas habitaciones que ahorita están muy de moda en los fraccionamientos modernos que están abriéndose, tomando elementos de esta naturaleza. Hasta esta fecha sigue teniendo pues mucha vigencia la exploración de Le Corbusier dentro de la arquitectura. Tenemos también otro ejemplo como es la fachada del bloque de apartamentos Hodek, construido entre 1913 y 1914. Aquí nos recuerda el doblez de un papel de origami, y este efecto se hace visible especialmente con la luz del sol intensa, que crea diferentes efectos dinámicos y en diferentes momentos del día. Y nuevamente en la fachada del apartamento Hodek hay formas que recuerdan al de un diamante, debajo de las aberturas de las ventanas, en los detalles del techo, en voladizo. Y como vemos, el movimiento vanguardista del cubismo pues ha tenido una notable influencia en distintos ámbitos de la actividad humana y ha sido precursora de la disrupción de los cánones establecidos en el arte. Ha sido también precursor del subjetivismo en la generación y apreciación de la obra artística, aun y cuando este, este trabajo no ha abordado precisamente todas las etapas, todas las facetas del movimiento, pues sí prefigura el rumbo al que llevó su desarrollo y la influencia que hoy día observamos en la expresión artística actual, de un subjetivismo impresionante y pues que ha sido pues uno de los precursores de esta nueva forma de hacer lo que denominan arte en las escuelas modernas. Yo hasta aquí dejo esta aproximación al tema del cubismo. Espero que haya sido entendible y muchas gracias por su atención.